Ahora sí, entonces estamos grabando, así que los vuelvo a saludar. Buenos días a todas y a todos. Agradeciendo una vez más el espacio de conversación que tuvimos delante, que evidentemente para poder conversar en confianza no lo grabé. Damos comienzo entonces ahora sí a a la clase de hoy del curso de cálculo. Hoy día vamos a revisar aplicaciones de la derivada, que son los contenidos que me tocó subir en las cápsulas el fin de semana pasado. Em, Estuvimos revisando en esas cápsulas tres contenidos estrictamente de aplicaciones, ¿cierto? Uno que tiene que ver con el desarrollo de polinomios de Taylor, que es el primer contenido que vamos a revisar ahora. El segundo tiene que ver con la aplicación de la ley del hospital. Y el tercero tiene que ver con aplicaciones de la derivada al análisis de funciones para poder analizar cuándo una función tiene máximo, tiene mínimo, dónde crece, dónde decrece y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, lo primero, como siempre, es que vamos a recapitular los contenidos de la materia y a continuación vamos a estar resolviendo algunos ejercicios después, ¿ya? Yo espero que esto me tome unos 20 minutos, 25 minutos, buen momento para hacer la pausa y después darle con una última media hora de clase donde estemos resolviendo ejemplos de ejercicio, ¿ya? Entonces, lo primero es que aquí definimos esto que son los desarrollos de Taylor. En la cápsula está definido, está detallado con un poquito más de cosas para qué sirven los polinomios de Taylor. En estricto rigor, como yo les comentaba en la cápsula del contenido del curso, los polinomios de Taylor son relevantes en el sentido de que cuando uno trabaja con una función muy difícil de pasarle a un computador siempre va a tener la opción de calcular el polinomio de Taylor, que es digamos, es una cosa que es, no sé si llamarlo fácil, pero sí mecánico de resolver. Y resulta que los polinomios de Taylor se parecen tanto a las funciones originales que son una súper buena aproximación para trabajar con ellas. ¿Ya? Entonces lo que hacemos aquí, cuando queremos calcular un polinomio de Taylor de la función f de orden, deme un segundito por acá. Aquí hay un pequeño error de notación. Eh, Este no es un Taylor de orden K, sino que aquí lo estamos escribiendo como un Taylor de orden N. Ahí sí. Que lo que hacemos entonces es que vamos calculando, si se fijan, vamos calculando las derivadas de la función y las vamos evaluando en el punto en torno al cual yo estoy calculando el Taylor. Por ejemplo, puedo calcular un polinomio de Taylor en torno a 0, en torno a 3, en torno a pi, en torno a -5, en torno a cualquier punto que pertenezca al intervalo dominio de la función. ¿Ya? Y lo que yo voy haciendo es que voy calculando la función en el punto, la derivada en el punto, la segunda derivada en el punto, la tercera, la cuarta, la quinta, bla, 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 eh, hasta la enésima. ¿Sí? Em, Vicente está haciendo una pregunta por el chat. Aprovecho a preguntarle a todas y a todos ustedes. Dice Vicente que todavía se le ve la portada. ¿Los demás están viendo en estos momentos la definición de desarrollos de Taylor y todo eso? Sí, se ve, profe. Ah, ya, perfecto. Vicente, a lo mejor hay algún drama con tu conexión de internet o algo por el estilo. Eh, a ver, déjenme mirar una cosita. Déjenme ver si lo resuelvo así. Voy a dejar de compartir. Vicente, en este momento no ves nada. Ahora solo estoy hablando yo y hay muchos cuadraditos que son ustedes. O todavía ven la... Ya, y entonces ahora voy a compartir pantalla de nuevo de la diapositiva que tengo. Ahora, ¿ves? Estoy proyectando, digamos, la definición del polinomio Taylor. ¿Sí? ¿No? ¿Vicente? Sí, mejor eso mismo. Anda y vuelve nomás. Yo voy a tratar de estirar el chicle aquí en la definición para que no te pierdas de demasiado. Entonces, estábamos mirando que yo el polinomio de Taylor lo calculo en torno a un punto x0. Entonces tengo f en x0, tengo f' en x0, tengo f segunda, podría ser f tercera, f a la cuarta, digamos la quinta, la sexta, la séptima derivada, hasta la enésima. Siempre la voy evaluando en el punto x0, ¿ya? Y después mi variable, ¿dónde aparece? Aparece en los términos polinomiales que acompañan a estos coeficientes. En este caso, siempre podemos interpretar esto, que el f de x0, que es como la derivada 0, y eso va multiplicado por x menos x0 elevado a 0, que como bien saben es 1. Por eso este coeficiente no está acompañado por nada. Pero por ejemplo, este está acompañado por x menos x0,
Este está acompañado por x menos x0 al cuadrado partido 2 factorial. La próxima vendría acompañado por x menos x0 al cubo partido 3 factorial. Después x menos x0 a la cuarta partido 4 factorial y qué sé yo. Hasta la última que tiene el polinomio elevado a n dividido por n factorial. ¿Ya? La gracia de este polinomio es que tiene varias propiedades interesantes en términos de su convergencia, de lo parecido que es a la función original, en el sentido de que, por ejemplo, el error de aproximación que yo cometo se parece, digamos, a el tamaño que tenga x menos x0 a la n, como estoy pintando por acá. Entonces, la gracia de esto es que mientras más cerca esté mi valor, mi variable x del valor x sub 0, mi error va a ser cada vez más pequeño. ¿Sí? Ahí sí, Vicente, perfecto. Te tenemos de vuelta. Muy bien. Eh, en el sentido de que el polinomio de Taylor entonces comete un error muy pequeño, tan pequeño como esta expresión de acá, ¿ya? Aquí lo relevante es que si se fijan, el error del polinomio, del polinomio de Taylor de grado n corresponde a la expresión que tengo detallada al lado. Está la derivada, la derivada n más 1 evaluada en un c, donde c es algún punto entre x y x0, eso es estrictamente teórico. Pero lo relevante de esta expresión es que si se fijan, el error corresponde a algo que está multiplicado por esto. Entonces, si x está cerca de x0, esta resta podría ser un valor cercano a 0 o entre 0 y 1. Si yo lo leo a n más 1, me queda una cosa aquí gigantesca, elevado a un número muy, muy grande. Entonces, por ejemplo, si es que esto fuera un 0,1 y yo calculé un polinomio de Taylor de orden 10, entonces sería un 0,1 elevado a 11. Este es un número profundamente chico y más encima lo estoy dividiendo por 11 factorial, que es un número gigante. Entonces, todo esto de aquí se va muy rápidamente a cero y la gracia de los polinomios de Taylor es precisamente esa, que mientras más grado yo le dé, más cerca, es mejor aproximación de la función original que tengo. ¿Ya? Entonces, más rato vamos a calcular un polinomio de Taylor como tal, pero esa es la teoría que hay detrás de esto. ¿Ya? Efectivamente, Fabián, para efectos prácticos el error podría ser despreciable. Lo que pasa con los computadores en general y digamos con las reglas de cálculo que uno hace aquí, es que de repente si tú tienes un error pequeñito y ese error pequeñito lo vas multiplicando o dividiendo con otras cosas, se podría volver eh, no despreciable, digamos, como que el error se podía empezar a propagar y que efectivamente te complicara alguna regla de cálculo pertinente, ¿ya? Pero en términos generales esta aproximación siempre va a ser bien chiquitita. Lo que uno tiene que tener cuidado es que, por ejemplo, si uno calcula un Taylor de orden 2 o de orden 1, ahí el error ya no es tan chico, ¿cachai? O sea, sigue siendo pequeño, pero no es tan pequeño como uno quisiera, ¿ya? Esa es más o menos la idea y por supuesto que el error es pequeño siempre en la medida de que mi x esté cerca de x0. Si mi x está muy lejos de x0, por supuesto que el error se puede volver muy grande y ahí sí que podríamos estar en problemas, ¿ya? Eso más o menos con respecto a esto del polinomio de Taylor. Vamos a calcular uno un ratito más, así que yo creo que ahí se aterriza muy bien lo que estábamos conversando hasta acá en términos de materia. La regla del hospital está construida, digamos, eh, para que uno le dé rabia cuando se le enseñan, ¿cierto? Porque uno de repente se calienta la cabeza tanto calculando límites cuando X tiende a cero, qué sé yo, algunos límites indeterminados. Si a uno le enseñaran al tiro la regla del hospital, podría calcular un montón de límites al tiro. El problema que tiene la regla del hospital, por supuesto, es que para poder enseñarla primero hay que aprender a derivar. Por eso es que uno ve límites primero, dado que la derivada es en particular un límite. Pero además uno también tiene esta herramienta para la regla del hospital, como ven por acá. En el fondo lo que va a pasar aquí es que cada vez que tengamos un límite que se indetermine, ¿qué significa que se indetermine? Que tengamos un límite de cosas que se van a cero, o sea, algo del tipo cero partido por cero o bien algo que tengamos del tipo infinito partido infinito, vamos a poder aplicar esta regla del hospital que dice lo siguiente. Si yo tomo mi función original y lo que hago es derivar arriba y derivar abajo, el valor del límite se mantiene. Entonces, si yo puedo calcular esta de aquí, me sale gratuito para este tipo de acá. ¿Cachai? Carlos, en general, no sirve para nada que no sea un cero partido cero o un infinito partido infinito. Lo que uno puede hacer de repente es que uno puede
transformar ese 1 partido 0, hacerle algún Nikita Nipone o algo por el estilo para escribirlo del tipo 0 partido 0 o infinito partido infinito y de todas maneras ocuparlo, ¿sí? Por ejemplo, hay uno de los límites del video que lo vamos a resolver ahora. Es el primer ejercicio que quiero hacer con ustedes más rato. Mentira, el segundo porque el primero es un L'Hopital. Que era este de acá. Perdón, el primero es un Taylor. ¿Sí? Este, por ejemplo, que ustedes ven aquí, no es un límite del tipo 0 partido 0 ni infinito partido infinito, porque si se fijan, lo que pasa acá es que esta de aquí se me está yendo algo así como 1 partido 0, y este de acá también se me está yendo a 1 partido, en este caso seno de 0, que igual es 0. Entonces, lo que uno hace es que uno toma esta resta, por ejemplo, y la calcula para poder transformar esto en algo del tipo 0 partido 0 y poder aplicarle el L'Hopital finalmente. ¿Ya? Si uno calcula esta resta, me queda algo así como x seno de x, y aquí arriba me queda seno de x menos x. Y ahí uno puede apreciar que efectivamente esto de aquí se me va a 0 arriba y se me va a 0 abajo, y por ende puedo aplicarle el teorema del L'Hopital, ¿ya? Pero en general uno siempre tiene que pasar por esta pega previa, si lo quieren mirar así, de transformarlo en la forma que a mí sí me sirve para aplicar L'Hopital, y de ahí para adelante lo aplico con confianza, ¿ya? Em, Ujú. ¿Hay alguna consulta por ahí? ¿Vamos bien? Sí, ¿Ustedes me profe, dirán? Dime, Javier. eh, pucha, ya lo borro. Pero, Cuéntame, cuéntame. ya, suponiendo que yo pruebo que puedo transformar el límite a cero partido en cero, ¿Sí? después puedo aplicar L'Hopital en la primera expresión. No, tienes que saber aplicarlo en la expresión nueva. O sea, por ejemplo, cuando teníamos este de acá, Ujú, eh, esto me da, esto es igual al límite cuando x tiende a cero. Yo calculo esa resta y me da x seno de x partido por seno de x menos x. ¿Sí? ujú, sí. Entonces, cuando uno prueba, por ejemplo, que este sí es un cero partido cero, entonces tú a esta expresión le tienes que aplicar el L'Hopital. Pero si te fijas, el teorema del L'Hopital me exige que sea una división de cosas para yo poder derivar arriba y derivar abajo. ¿Cachai? Ya, Aquí pasan ya. cosas raras porque, por ejemplo, si yo tomara este y derivo arriba y derivo abajo, la derivada de uno es 0, la derivada de x es 1, y, por ejemplo, acá sería la derivada de uno es 0 y la derivada de seno es coseno. ¿Cachai? Entonces, como que esto ya da lo mismo, te dio 0 nomás, po, ¿cachai? Y a lo Mm, mejor el límite al lado no da 0. Entonces, ahí es lo que uno tiene que ir definiendo, digamos, pero una vez que tú probaste que se puede escribir como un 0 partido 0, el L'Hopital hay que aplicarlo en la expresión nueva, no, no sirve en la antigua. ¿Cachai? ya, profe. Ok, Vale. gracias. Vale, no hay problema. Profe, Sí, cuéntame. el, el A del límite de X que tiende a puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Sí, eso lo iba a comentar ahora en la próxima diapo, pero sí, de hecho puede ser un límite lateral, puede ser un límite a infinito, lo que a uno se le ocurre, el A puede valer cualquier cosa, ¿sí? Que es lo que iba a decir por acá. En términos de las observaciones importantes, que este teorema se puede aplicar siempre que el límite a calcular sea el tipo cero partido cero, infinito partido infinito, o cuando el límite propuesto se pueda transformar en alguna de estas formas. Aquí viene un poco la pregunta que estaba haciendo recién Fabián, que corresponde a esto. El A puede ser cualquier cosa, puede ser un número, puede ser infinito, puede ser menos infinito, incluso puede ser límites laterales. L'Hopital no tiene restricciones sobre aplicarlo para este tipo de cosas. Lo único que sí tiene restricciones es que sea para un cero partido cero o infinito partido infinito. ¿Ya? Y además tiene la gracia de que si yo aplico el L'Hopital y el límite me da infinito, entonces el original también, ¿ya? También permite concluir que el límite original diverge. No es necesario que, fíjense que esta observación la hago porque en el teorema se indica que el límite me tiene que dar una constante real. Para el caso particular de que el límite, de que esta L, entre comillas, valga infinito o menos infinito, también funciona. ¿Ya? Lo vamos a aplicar en dos ejemplos en un ratito más después de la pausa. La idea es que estemos mirando ahí cómo se aplica directamente, y que de hecho nos vamos a encontrar problemas donde a lo mejor hay que aplicarlo más de una vez. ¿Ya? Todo eso lo vamos a estar conversando cuando miremos los ejercicios en un ratito más. ¿Ya?
¿Todo bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Todavía estamos mirando teoría. No hay ejercicios todavía, ¿ya? Fabián, diverger es el antónimo de converger. ¿Cachai? Converger es que el límite existe, entonces diverge es que el límite no existe. ¿Cachai? Sí, son palabras contrarias, digamos. Lo último que revisamos en las cápsulas corresponde al análisis de funciones, ¿verdad? Que estuvimos mirando hartas cosas. Primero el cálculo de asíntotas, donde extendimos algunas de las nociones que nosotros conocíamos para funciones racionales del curso de precálculo y ahora las podemos hacer para cualquier tipo de función, ¿cierto? Entonces aprendimos a identificar asíntotas verticales, horizontales y oblicuas dependiendo de cuánto nos dan los límites. Básicamente uno donde busca asíntotas verticales, uno busca asíntotas verticales donde los límites se echan a perder, en el sentido de que el límite me da infinito o menos infinito, porque eso es lo que se aprecia en las asíntotas, en las asíntotas verticales, cuando yo me empiezo a acercar a un punto y de repente mi función se dispara hacia arriba, o vengo de un punto por acá y mi función se dispara hacia abajo, ¿ya? Entonces eso es lo que tiene que ver estrictamente con el contenido de asíntotas verticales. Uno anda buscando puntos donde la función se indetermina. Típicamente lo que uno hace con este tipo de ejercicio es primero encontrar el dominio y los puntos que uno descartó del dominio son candidatos naturales a asíntotas verticales, ¿ya? Todo eso lo podemos mirar en ejemplos después. Una de las cápsulas que yo subí es particularmente un ejemplo de cómo ir calculando asíntotas de una función, así que yo los invito a que vayan a mirar para allá cómo es la cosa, además, por supuesto, del ejercicio que vamos a intentar alcanzar a hacer hoy día. En términos de asíntotas horizontales, lo que uno anda buscando es al revés. Uno no anda buscando que el límite de algo me dé infinito, sino que yo ando buscando que el límite, cuando x tiende a infinito de la función, me dé un valor específico, L1 o L2. ¿Sí? Un ejemplo natural de función que tiene asíntota horizontal es la función f de x igual a 1 partido por x, que lo que hace es, por ejemplo, si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito de la función 1 partido de x, nosotros sabemos que si yo tengo el límite de una constante dividida por algo que se está haciendo indeterminadamente grande, yo sé que este límite es conocido y que es cero, ¿verdad? Entonces, como me dio un valor cero, yo puedo asegurar entonces que la recta y igual 0 es asíntota horizontal de la función f de x. ¿Ya? Eh, Efectivamente, bueno, a ver, Carlos, voy a explicar lo que son las asíntotas oblicuas primero y después te respondo eso porque ese límite que dejé propuesto en la cápsula es de una asíntota oblicua, ¿ya? Así que voy a terminar este de aquí, un cosito, y después lo conversamos allá. Te adelanto que estás bien, tiene que dar menos infinito. Va bien la cosa por ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es para identificar este tipo de asíntotas horizontales, lo que uno hace es calcular el límite cuando x tiende a más infinito y por otro lado el límite cuando x tiende a menos infinito. Y podrían dar dos cosas distintas, ¿sí? Por ejemplo, esta es una función rebuscada, pero probablemente ustedes al final de esta clase podrían ir a graficar la función arco tangente de x. La función arco tangente de x, como es la inversa de la tangente, ¿se acuerdan ustedes que la tangente tiene este comportamiento entre menos pi medios y pi medios? El gráfico de tangente es más o menos así. ¿Sí? El gráfico de la arco tangente, como es la inversa, todo lo que era x ahora es y o qué sé yo, entonces entre menos pi medios y pi medios, lo que hace la función arcotangente es esto, viene por acá, después hace esto y después empieza a quedar pegada ahí. Entonces, cuando uno a la función arcotangente le calcula el límite con x tendiendo a más infinito, les estoy contando, esto no es la idea que se lo sepan ni nada por el estilo, da pi medios. Entonces uno puede asegurar que la recta y igual a pi medios es asíntota horizontal de la función hacia la derecha, porque si yo calculo el límite hacia la izquierda, esto me da menos pi medios. Entonces la recta y igual a menos pi medios también es asíntota horizontal, pero hacia la izquierda de la función. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos casos. Hay funciones que van a tener la misma asíntota en las dos direcciones. Hay funciones que van a tener asíntotas distintas en las dos direcciones, como el caso de arcotangente que estamos mirando acá. Y por supuesto va a haber casos de funciones donde no haya asíntota horizontal o bien donde haya solo en una dirección, ¿ya? Todo ese tipo de cosas no se las puede encontrar resolviendo ejercicios. Yo creo que ya cuando terminen la tarea o qué sé yo, podemos subir una guía de ejercicios donde puedan trabajar
un poco más con todo lo de cálculo de asíntotas y análisis de funciones, pero, digamos, no lo hacemos al tiro para no, digamos, reventar tanta cosa de lo que estamos conversando. En términos de las asíntotas oblicuas, ¿se acuerdan que antes uno lo hacía? Antes uno las asíntotas oblicuas las hacía dividiendo los polinomios, qué sé yo. Eso, por supuesto, solo funciona cuando tengo polinomios trabajando en la función y no otra cosa. Entonces, para el caso de una función cualquiera, lo que uno hace es que calcula estos dos límites. Si uno calcula este límite de acá y da un valor numérico, le pone m y después usa esa m para calcular este segundo límite de acá, que si da un valor numérico, entonces le ponemos n. Si el m y el n existen, entonces la recta y igual a mx más n va a ser una asíntota oblicua de la función. ¿Ya? La observación que hay aquí es que, por supuesto, tal como las horizontales, yo puedo buscar la asíntota oblicua hacia más infinito o hacia menos infinito, que eso es algo que yo trabajaba en una de las cápsulas, en una de las cápsulas también. Recuerden que calculé asíntotas de todo tipo para una función por rama y que justo tenía la casualidad, si la memoria no me falla, que tenía horizontal en una dirección y tenía oblicua en la otra, ¿ya? Entonces pueden ir mirando ese ejemplo que yo resolvía para que vamos entendiendo cómo funcionaba esto. Otra cosa importante, ¿cierto? Es que si en alguna dirección ya hay asíntota horizontal, descarto la oblicua. Y si hay oblicua, descarto la horizontal. Porque si tuviera oblicua y horizontal al mismo tiempo, es como que, de alguna manera, es como que la función se tendría que pegar a dos rectas distintas. Entonces tendría dos imágenes para una misma preimagen y eso no es función, ¿ya? Así que uno puede descartar ese tipo de cosas al tiro. En la cápsula donde estrictamente yo resolvía un ejercicio, tal como está recordando Carlos, yo dejaba calculado cuánto valía m en la función, que si no me equivoco valía 3, y les dejaba propuesto determinar el valor de n. Y ustedes cuando traten de calcular el valor de n les dan menos infinito. Entonces, recapitulamos. ¿Existía el valor de m para ese ejercicio? Claro, nosotros sabíamos que la m valía 3, así que no había ningún problema. Pero la n existía, no. Entonces, como no existía, no tiene asíntota oblicua porque la n no existe. La m funciona, la n no. Yo necesito que las dos funcionen para que la asíntota exista, ¿ya? Entonces, esa función en particular no tenía asíntota oblicua. Recordarán ustedes que si vuelven a mirar la cápsula o qué sé yo, tampoco tenía asíntota horizontal. Entonces, por ejemplo, esa función que yo trabajaba en el video no tenía asíntota de ningún tipo. ¿Ya? Eso puede pasar perfectamente y no hay problema. No es que ustedes tengan algo erróneo en los desarrollos ni nada por el estilo. ¿Ok? Finalmente, ya terminando con la parte de repaso y ya para ir a la pausa, digamos, de la clase. Si yo tengo una función definida en un conjunto de números reales, definíamos un concepto previo, ¿cierto? Que era el concepto de punto crítico. Nosotros íbamos a definir como punto crítico a todo aquel punto que me anulara las derivadas de la función, ¿ya? Entonces uno puede hacer un ejemplo más bien sencillo, ¿cierto? Yo puedo decir, tomemos la función f de x igual a x cubo menos x. Si yo les pido derivar esta función de acá, ¿cuánto da este resultado de aquí? Si yo derivo la función x cubo menos x, ¿cuánto me debiera dar? 3x cuadrado menos 1. Muy bien, Madeline. Muchas gracias. Shakti, Jonathan. Muy bien. 3x cuadrado menos 1. Entonces los puntos críticos son todos aquellos tales que me anulan la derivada. Entonces yo digo, voy a imponer que esto normalmente cuando uno dice que impone algo, le pone un signo de exclamación arriba del igual. Entonces impongo que esto valga 0. Y por ende, entonces vamos a decir que 3x cuadrado menos 1 tiene que ser 0. O sea que paso el 1 a sumar, me queda que 3x cuadrado es igual a 1. Paso a dividir el 3, me queda que x cuadrado vale 1/3. Y por ende, los valores de x igual a más o menos 1 partido raíz de 3 serían los puntos críticos de esta función. Entonces, para el caso de esta función en particular, sus puntos críticos serían el menos 1 partido raíz de 3 y el 1 partido raíz de 3. ¿Sí? Entonces la idea es que cuando uno calcula este tipo cuando uno quiere identificar los puntos críticos de una función, lo que hace es que primero derivo y después impongo que esto sea igual a 0 para poder calcular lo que me están pidiendo calcular. ¿Ya?
Los puntos críticos se definen porque son puntos, son candidatos naturales a ser máximos o mínimos de la función. Gracias al teorema que tengo anotado aquí. Si yo tengo una función diferenciable, yo puedo identificar entonces que en todos los puntos donde la derivada sea positiva, entonces la función va a ser creciente. Si por el contrario la derivada es negativa, entonces la función va a ser decreciente. Esto que yo estoy diciendo acá no debiera ser tanta sorpresa, en el sentido de que nosotros hemos conversado en clases anteriores, ¿verdad? Que la derivada lo que significa es, lo que representa, perdón, es la tangente, perdón, la pendiente de la recta tangente al punto. Entonces, que una derivada sea positiva significa que la pendiente va positiva, o sea que va creciendo, ¿ya? Eso significa entonces que, por supuesto, la pendiente de esta recta es positiva, mientras que si la pendiente de la recta es negativa, es porque mi función en ese momento va bajando. O sea, este teorema viene a darle sustento a lo que nosotros vemos en los gráficos cuando calculamos una derivada, ¿ya? El criterio de la primera derivada entonces sale más bien natural. Si yo tengo una función donde la derivada viene positiva, positiva, positiva y después pasa a negativa, es porque aquí tengo un máximo. Y si yo tengo una función cuya derivada viene negativa, negativa, negativa y después pasa a positivo, es porque aquí abajo tengo un mínimo. ¿Sí? Por supuesto que hacer esto es un poco latero en el sentido de que tengo que calcular las derivadas así como justo antes y justo después. Entonces lo que uno anda buscando es algún otro criterio que me permita verificar esto más rápido, y ahí uno se encuentra con el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada lo que me habla de la concavidad o convexidad de una función. Si yo tengo una función cuya segunda derivada es positiva, entonces la función va a ser convexa. ¿Qué significa convexo? Que su gráfico es como una carita feliz, lo que uno habla normalmente con las parábolas, ¿cierto? Las parábolas con coeficiente positivo son convexas. Y eso no es una casualidad. Por supuesto que está definido así para que todo calce. Si ustedes saben que tengo una parábola ax cuadrado más bx más c, y yo calculo la primera derivada de esa parábola, derivo el ax cuadrado, me queda a por 2x, entonces me queda 2ax más b por x, la derivada de eso me deja solo la b, y el c se anula con la derivada, así que solo queda así. Y después cuando yo calculo la segunda derivada de f, la derivada de 2ax me queda 2a, y el b cuando lo vuelvo a derivar desaparece, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que cuando uno decía que el coeficiente a me decía si la parábola abría para arriba o abría para abajo? Eso es muy consistente con lo que tenemos aquí con las derivadas. Si el a es positivo, significa que la segunda derivada es positiva y por ende la función es convexa, o sea que tengo la parábola feliz, ¿cierto? Si por otro lado yo tuviera que el coeficiente a es negativo, entonces la segunda derivada sería negativa, entonces yo estaría en presencia de una parábola cóncava, que son las parábolas que abren hacia abajo, ¿ya? Todo esto es consistente con lo que nosotros ya conocíamos matemáticamente en términos previos, ¿ya? Por supuesto que así como existen los máximos y los mínimos, que son los puntos donde la función pasa de creciente a decreciente o de decreciente a creciente, tenemos esta otra noción que son los puntos de inflexión, que básicamente son los puntos donde la función pasa de convexo a cóncavo o de cóncavo a convexo, ¿ya? Piensen, por ejemplo, tal como les decía en el video, en la función x cubo. La función x cubo desde el lado negativo viene cóncava primero, pasa por el 0 y después se vuelve convexa. Entonces el punto x igual a 0 es un punto de inflexión de la función, ¿ya? La gracia es que esto me permite hablar del criterio de la segunda derivada. Si yo tengo un punto crítico y la segunda derivada me da positiva, entonces el punto va a ser un mínimo. Vamos atando cabos. Si la segunda derivada es positiva, es porque la función es convexa y las funciones convexas tienen mínimo. Entonces, si yo tenía un punto crítico cuya segunda derivada es positiva, evidentemente el punto crítico es el mínimo que yo tengo acá. Mientras que si la segunda derivada me da negativa, entonces estoy presencia de una función cóncava. Las funciones cóncavas tienen el máximo acá arriba. Y por eso yo puedo hablar de que ese punto va a tener que ser máximo de la función. ¿Ya? Eso le pone fin a la etapa de resumen de contenidos de esta parte del curso, de esto, y con eso se acaba, si quieren, los contenidos de derivadas. ¿Ya? Vamos a una pausa, ¿cierto? Y después retomamos en los últimos minutitos donde vamos a aplicar
Yo traigo 4 ejercicios preparados, probablemente vamos a alcanzar a hacer 3, porque nos van a quedar algo así como 20, 25 minutos, pero de todas maneras vamos a alcanzar a mirar todo eso con lujo de detalle, ¿ya? Yo sigo conectado aquí, no hay ningún problema. Voy a pausar la filmación para no tener los problemas de copyright después cuando subo el material a YouTube. Le pongo pausa en este momento de grabación. Y ahora entonces lo que vamos a dedicar es que los últimos 20 minutos de clase que nos quedan, vamos a resolver ejercicios con los contenidos que hemos visto hasta acá, ¿ya? Lo primero es que vamos a revisar un ejercicio de polinomio de Taylor, como ustedes pueden ver acá. El ejercicio dice directamente calcula el polinomio de Taylor de segundo orden en torno a x0 igual 0 de la función que yo tengo por acá. Entonces, vamos. Lo primero es decir, tengo un polinomio de Taylor de segundo orden. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de este ejercicio vamos a considerar n igual a 2. ¿Ya? En torno a x0 igual a 0. Esa es la información que yo necesito y por supuesto necesito que me entreguen la función, que en este caso está explícita acá, logaritmo de 1 más exponencial de x. ¿Ya? Entonces vamos recordando. Primera cosa es que el polinomio de Taylor de la función f de orden 2 evaluado en x, en torno al x0, ¿verdad? Tendría que ser, por la fórmula, si es que yo la aplico directamente, sería la función evaluada en x0 más la suma desde i igual a 1 hasta n de la derivada correspondiente, ¿cierto? La iésima derivada evaluada en x0 por x menos x0 a la n, todo esto dividido por n factorial. Perdón, no es elevado a n, incorrecto, es elevado a i. Todo eso dividido por i factorial. En este caso, lo que hacemos entonces es considerar que n vale 2, porque eso es lo que me están diciendo. Y yo también sé que, que el x0 vale 0. Entonces, todas estas cosas las voy a ir evaluando en 0. Y vamos a calcular directamente lo que significa hasta n igual a 2. Entonces me queda la función evaluada en 0 más, si yo evalúo n igual a 1, me va a quedar la primera derivada de la función evaluada en 0 por x menos 0 elevado a 1, todo eso dividido por 1 factorial, más, si yo ahora reemplazo con i igual a 2, que tendría que ser el último de esta sumatoria, ¿verdad? Me quedaría la segunda derivada de f en 0 por x menos 0 al cuadrado, todo dividido por 2 factorial. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, lo único que me queda por hacer, porque por supuesto que x menos 0 es x, lo mismo acá, x menos 0 es x, y la gracia de todo eso entonces es que lo único que tengo que calcular ahora es la función evaluada en 0, la derivada evaluada en 0 y la segunda derivada evaluada en 0. Entonces ahora, por supuesto, Madeleine, la gracia en estos problemas siempre es que siempre se te va a entregar cuál es el grado o el orden del polinomio. Siempre te tenemos que decir cuánto vale el n y también te tenemos que decir cuánto vale el x0 y por supuesto te tenemos que entregar la función. Con esas 3 piezas uno puede calcular perfectamente el polinomio de Taylor como lo estamos haciendo ahora. ¿Sí? Vale, ningún problema. Continúo entonces. Recordemos por aquí que la función que yo estoy trabajando es logaritmo de 1 más la exponencial de x. Entonces, aprovechemos de calcular al tiro, ya que tengo la función, calculemos la función evaluada en 0. Esto sería logaritmo de 1 más la exponencial de 0. La exponencial de 0 sabemos que vale 1, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que el logaritmo de 1 más 1, que es logaritmo natural de 2. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 2? Bueno, logaritmo natural de 2, no podemos hacer más con eso. ¿Ya? Entonces, ahora viene donde hay que trabajar un poquito más, porque ahora que yo tengo la función, yo primero que nada necesito poder calcular su primera derivada. Si yo calculo su primera derivada, me queda f' evaluado en x y yo les pregunto a ustedes, tengo logaritmo evaluado en otra cosa. ¿Cuál es la regla de cálculo de derivadas que tengo que aplicar aquí para poder derivar esto sin mayores inconvenientes? ¿Quién se acuerda cuál es? Cuando yo tenía una función compuesta con otra, muy bien, Antonia, tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué es lo que decía la regla de la cadena? Decía lo siguiente, yo tengo que tomar la función, en este caso, logaritmo de 1 más la exponencial, y la voy a derivar.
y siempre voy a ir derivando desde afuera hacia adentro. Entonces, yo vengo desde afuera y lo primero que me encuentro es el logaritmo. Pregunta, ¿cuál era la derivada de un logaritmo? La derivada del logaritmo de x, ¿cuánto era? 1 partido por x, ¿cierto? Muy bien, Felipe, Juan, Vicente. Entonces lo que yo voy a hacer es, como la derivada del logaritmo es 1 partido lo que tiene adentro el logaritmo, entonces lo que voy a hacer es la derivada de... Escribamos lo que significaba la regla de la cadena primero. Es la derivada del logaritmo evaluada en 1 más exponencial de x, y esto lo voy a multiplicar, ¿verdad? Por la derivada de 1 más exponencial de x. Si yo calculo esto, esto me va a dar 1 partido lo que tenga adentro el logaritmo, 1 más exponencial de x. Y ahora si yo calculo la derivada de 1 más exponencial de x, pregunta, ¿cuánto me da esto? Primero yo tendría que derivar el 1. ¿Cuánto es la derivada de 1? ¿Quién se acuerda? 0, muy bien, Juan. Y claro, como intuye Vicente, entonces al final lo único que va a sobrevivir es la exponencial, que recuerden ustedes que es nuestra función favorita en el contexto de este curso, porque la derivada de la exponencial es la misma exponencial. ¿Sí? Así que esto en lujo de detalle me va a quedar 1 partido 1 más exponencial de x, todo eso multiplicado por la exponencial de x, o si ustedes quieren, exponencial de x partido 1 más exponencial de x. Y ahí terminamos la derivada completa. Así que aprovechamos el vuelo. Y esto, f' lo voy a evaluar en 0. La derivada de esto evaluado en 0 me va a quedar exponencial de 0 partido 1 más exponencial de 0. Esto es 1 partido 1 más 1, 2, 1 medio. Entonces, ya tenemos, ya todo esto tiene forma. Porque este compadre ya lo calculamos, nos dio el logaritmo de 2. Este compadre lo acabamos de calcular, nos dio 1 medio. Lo único que nos falta por calcular es este compadre de aquí. Entonces, ahora que yo ya tengo la primera derivada y que ya sé que me dio exponencial de x partido por 1 más exponencial de x, ahora me toca derivarlo de nuevo para poder calcular la segunda derivada evaluada en 0. ¿Sí? En resumidas cuentas, entonces lo que va a pasar aquí es que si ustedes aprecian ahora la expresión que me queda, exponencial de x partido por 1 más exponencial de x dividido, si uno lo mira como estructura macro, lo que nos encontramos aquí es la derivada de un cociente, ¿verdad? ¿Cómo derivábamos un cociente? Eso tenía una fórmula, ¿verdad? La fórmula de la derivada de un cociente, la vamos a recordar ahora, es derivada del primero por segundo sin derivar, menos primero sin derivar por derivada del segundo, todo eso dividido por el segundo sin derivar al cuadrado. Si yo calculo aquí lo que corresponda, la derivada de la exponencial, buena onda porque es la misma exponencial, me quedan 1 más exponencial de x menos exponencial de x por la derivada de este término, que nosotros ya la calculamos delante, ¿cierto? El 1 se moría en la derivada, la exponencial sigue siendo la exponencial, así que me queda como una exponencial al cuadrado, si quieren ahí. Y todo esto dividido por 1 más la exponencial de x al cuadrado. Ahora yo ya estoy en condiciones de, guardé el pantallazo, porque tengo que borrar, pero ahora yo estoy en condiciones de calcular esta derivada evaluada en el punto 0, ¿cierto? Jonathan me pregunta el 1 más e a la x elevado a menos 1 multiplicando, si es más simple de calcular así, son solo multiplicaciones. Correcto. Aquí ya es como gusto del usuario, si lo pongo dividiendo o si lo pongo elevado a menos 1, no hay ningún inconveniente. Entonces ahora a partir de estos desarrollos de acá, antes de borrar, voy a evaluar esto en 0 y me va a dar la exponencial de 0, que es 1 por 1 más 1 menos 1 por 1, que es 1. Todo esto dividido por 1 más 1 al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo, de hecho lo voy a hacer con más detalle para que no haya problema después cuando estén mirando estas pizarras. Esto me queda la exponencial de 0, factor de 1 más la exponencial de 0 menos la exponencial de 0, si quieren, al cuadrado. Todo esto dividido por 1 más la exponencial de 0 al cuadrado. Y si yo calculo todo esto, como esto es 1, esto es 1, este también es 1, y este por supuesto que también es 1, me queda 1 por 1 más 1, o sea, 2 menos 1 al cuadrado, 1, partido por 1 más 1, 2 al cuadrado. Entonces esto me quedó un cuarto. Y este un cuarto es el que yo tengo que poner aquí porque ya lo calculamos y vale un cuarto. Entonces,
Ahora sí, voy a borrar la pizarra en este momento, porque ahora lo que me queda es solamente completar. Recuerden entonces que el coeficiente me dio logaritmo de 2, un medio y un cuarto. Ahora, borro y para terminar el ejercicio, el polinomio de Taylor entonces de la función f de segundo orden en x, volvemos a escribir, era f en x0 más f' en x, perdón, f' en 0, porque sabemos que el x0 vale 0, más f' en 0 por x menos 0, entonces me queda solo por x dividido por 1 factorial, que es 1, más la segunda derivada en 0 por x menos 0 al cuadrado, o sea, x al cuadrado partido 2 factorial, que es 2. Y ahora estamos en perfectas condiciones de terminar, porque recordarán ustedes que este valía logaritmo de 2, esto valía un medio, y este de acá valía un cuarto. Entonces esto me queda finalmente logaritmo de 2 más un medio por x más un cuarto por este un medio de acá abajo, me queda un octavo x cuadrado. Y ahí se terminó el ejercicio, porque el polinomio de Taylor que me pedían es esta estructura de acá, que si ustedes la ven, efectivamente es un polinomio, porque tiene grado 2. De hecho, normalmente cuando uno calcula polinomios de Taylor de segundo orden, salen polinomios de orden 2. Si uno lo calcula de quinto orden, salen polinomios de grado 5, y así sucesivamente. Así entonces, como se calcula el polinomio de Taylor de cualquier función que a mí me pasen, lo que yo tengo que hacer es que, por ejemplo, si es de tercer orden, calcular 3 derivadas, evaluarlas en el punto en torno al cual yo estoy calculando y después reemplazar en la fórmula y ya está. ¿Quedó más o menos claro cómo se resuelven este tipo de cosas? Vicente, te explico. Acuérdate que en el desarrollo del polinomio de Taylor, antes de reemplazar, esto decía f en x0 más f' en x0 por x menos x0, partido por 1 factorial, pero que no lo voy a anotar porque eso vale 1, más la segunda derivada de f en x0 por x menos x0 al cuadrado, partido por 2 factorial. Y si te fijas, el x0 vale 0, y por eso x menos 0 al cuadrado me da el x cuadrado guachito que tengo acá. ¿Se cachó ahí mejor? Súper. Carlos, lo que estamos pidiendo en este ejercicio son el polinomio. Nunca vamos a pedir despejar la x, ¿ya? Con lo que yo tengo encerrado aquí en azul, y que voy a volver a destacar, con esto me pedían el polinomio, ahí está el polinomio, así que con eso basta y sobra para terminar el ejercicio. ¿Sí? Perfecto. ¿Todo claro? Los demás, el silencio, dicen que el silencio otorga, pero prefiero ratificarlo. ¿Se entendió bien? ¿Se cachó más o menos cómo se hace esto? Perfecto. Gracias, Felipe, Kimberly, Madeleine, Jonathan, Antonia, Ignacio. Muy bien. Vamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio vamos a calcular el límite que les dejé más o menos pendiente en la cápsula, ¿ya? Vamos a recapitular lo que habíamos hecho en la cápsula. Esto era igual al límite cuando x tiende a 0 de, voy a juntar esta resta, me queda todo dividido por x seno de x, y arriba me queda seno de x menos x cuando calculo toda esta cosa. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo todo esto, ahora sí aprecio perfectamente que seno de x menos x, si yo tomara el límite tendiendo a 0, me daría seno de 0 menos 0, que es 0. Y acá abajo me daría 0 por seno de 0, que también es 0. Entonces estoy en presencia de un límite del tipo 0 partido 0. Así lo que voy a hacer es que de aquí para acá voy a aplicar L'Hopital una vez. ¿Ya? Si yo aplico L'Hopital, me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de... Derivemos arriba. La derivada de seno de x menos x, ¿cuánto es? ¿Quién me ayuda? Exclusivamente la derivada del numerador. No estoy pidiendo la derivada de la fracción completa. Estoy solo pidiendo la derivada del numerador. Coseno de x menos 1, como dicen varios de ustedes. Correcto. La derivada de seno es coseno y la derivada de x es 1. Por eso me queda un coseno de x menos 1. ¿Ya? Y abajo
yo tendría que aplicar una regla del producto porque tengo x por seno de x. Entonces, vamos de a poco. ¿Qué es lo que decía la regla del producto? Derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por derivada del segundo. Si yo aplico esto, me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 arriba, perfecto. Y acá abajo me queda la derivada de x es 1, así que solo me va a quedar seno de x, más la derivada de seno de x es coseno, así que aquí me va a quedar x por coseno de x. ¿Ya? Entonces uno dice, buena onda, apliqué el hospital, ahora voy a intentar evaluar. Arriba, si se fijan, esto tendería a coseno de 0 menos 1. Coseno de 0 vale 1, así que esto tendería a 1 partido 1, que es 0. No hay ningún problema con que eso ocurra. El problema lo tenemos aquí abajo, porque aquí me va a quedar seno de 0 más 0 por coseno de 0, que esto sería 0 más 0 por 1. Chuta, esto sigue dando 0. Entonces yo todavía no puedo evaluar acá, ¿verdad? Como todavía no puedo evaluar acá, vuelvo a mirar esto y digo, pucha, pero todavía me está dando 0 partido 0. Así que en estricto rigor, yo puedo volver a aplicar L'Hopital acá. Exactamente. Vamos a calcular la segunda derivada de arriba y la segunda derivada de abajo. ¿Ya? Entonces, esto sería igual al límite cuando x tiende a 0 de derivada de arriba, coseno de x menos 1. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto da eso? Menos seno de x. Correcto. La de abajo es un poquitito más larga, así que voy a tener eso harto a la línea. Efectivamente, Jonathan, yo puedo aplicar L'Hopital tantas veces como yo quiera, siempre y cuando esté seguro de que siempre lo puedo aplicar. Mientras siga dando 0 partido 0, infinito partido infinito, lo puedo aplicar 4 o 5 veces. ¿Sí? No se espanten, este no sale tan largo, este se va a acabar ahora, pero igual es algo que uno puede, digamos, tenerlo bajo la manga. ¿Ya? Derivo abajo, la derivada de coseno me la encuentro al tiro, esa es coseno de x, más, y aquí de nuevo me encuentro un producto. Hagámoslo más rápido, eso sí. Derivada del primero, la derivada de x es 1, así que me queda 1 por coseno de x. Y a eso le sumo x por la derivada de coseno, que es menos seno de x. Reordenamos un poco, esto es el límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x partido por 2 coseno de x menos x seno de x. Este signo menos sale de la derivada de coseno, que es menos seno. Y este 2 cosenos sale de que justo tengo 2 cosenitos sumados, los puedo calcular y no hay ningún problema. Veamos si ahora sí funciona. Lo de ahí arriba tiende a 0 porque seno de 0 me da 0, ¿verdad? Y acá abajo me va a dar 2 coseno de 0 menos 0 por seno de 0. Y esto me da, como coseno de 0 es 1, me da 2 menos 0, 2. Entonces ahora se acabó el ejercicio porque ahora no hay ningún problema de indeterminación. Yo puedo evaluar, me da 0 partido 2, o sea que el límite me dio 0. Y aprovechamos de responder la pregunta aquí arriba. El límite me dio 0. ¿Ya? Esa es la gracia del L'Hopital. Sin el teorema del L'Hopital, por ejemplo, este ejercicio no teníamos cómo calcularlo, salvo que empezáramos a hacer magia con nuestros límites conocidos y cosas por el estilo. Pero la verdad es que no tenía mucha pinta de que nos fuera a resultar así como así. ¿Ya? En cambio, con el teorema del L'Hopital, aquí lo aplicamos 2 veces y salió el ejercicio. ¿Se cachó? ¿Se entendió bien? Súper, perfecto. Vamos con otro del L'Hopital, porque el L'Hopital es de las herramientas bien importantes del curso. Así que ahora de nuevo vamos con la misma cosa. ¿Ya? Fíjense acá que la gracia de esto es que uno dice, tengo... a ver, déjenme mirar un poquito. Chuta, quedan 2 minutos. Entonces, vamos a explicar bien someramente cómo se hace este ejercicio. ¿Por qué de nuevo es L'Hopital? De nuevo es L'Hopital porque el logaritmo de la tangente de x, esto va a tender entonces al logaritmo de la tangente de pi cuarto. Recuerden que todo esto es continuo, así que buena onda. Logaritmo de la tangente de pi cuarto, esto es lo mismo que el logaritmo de, si alguien no recuerda cuánto vale la tangente de pi cuarto, esto es seno de pi cuarto partido coseno de pi cuarto.
como seno y coseno son iguales en pi cuartos, en realidad esto me está dando logaritmo de 1, que es 0, ¿ya? Y acá abajo, si yo tomo límite, me está dando seno de pi cuartos menos coseno de pi cuartos. Justo pi cuartos es el que hace que seno y coseno sean iguales, que da raíz de 2 medios. Raíz de 2 medios menos raíz de 2 medios, entonces esto me vuelve a dar 0. Tengo un límite del tipo 0 partido 0, entonces puedo aplicarle el L'Hopital, ¿ya? Si le aplico el L'Hopital, esto me da igual al límite cuando x tiende a pi cuartos todavía, y vamos de a poco. Vamos a alcanzar a derivar arriba y abajo y a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Muy bien, Felipe. Arriba tenemos que aplicar regla a la cadena. ¿Qué es lo que decía la regla de la cadena? Primero la derivada de la función que tengo más afuera, la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido lo que tenga adentro. Entonces me va a quedar 1 partido tangente. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada de tangente. ¿Quién recuerda cuánto vale la derivada de tangente? Secante cuadrado. Muy bien, Gustavo. Es una de las derivadas rebuscadas. Vale la pena sabérsela. Muy bien. Todo esto dividido por la derivada de lo de abajo. La derivada de seno es coseno. Y la derivada de coseno es menos seno, así que me queda coseno de x más seno de x. ¿Sí? Y ahora, si se fijan bien ustedes, ya no tengo ningún problema de indeterminación porque ahora puedo llegar a evaluar. Me va a quedar 1 partido la tangente de pi cuartos por la secante al cuadrado de pi cuartos. Todo eso dividido por coseno de pi cuartos. Lo que me arregló el panorama es ese cambio de signo de la derivada. Coseno de pi cuartos más seno de pi cuartos. Entonces ahora yo puedo llegar a evaluar. Tangente de pi cuartos sabemos que vale 1. Secante cuadrado sabemos que es 1 partido coseno cuadrado de pi cuartos. Y todo esto dividido por coseno de pi cuartos más seno de pi cuartos. Ahora, lo único que me queda es ir evaluando. Sabemos que coseno de pi cuartos vale raíz de 2 medios. Entonces, raíz de 2 medios al cuadrado es raíz de 2 por raíz de 2, o sea, 2 partido 2 al cuadrado, que es 4, o sea que esto da 1 medio. Me queda 1 partido 1 medio. Todo eso dividido por raíz de 2 medios más raíz de 2 medios, me queda raíz de 2. Todo esto dividido por 1 y aplicamos la ley de la oreja, ¿verdad? Y esto me queda 1 por 1, 1, partido por raíz de 2 por 1 medio, me queda raíz de 2 medios. Y si ustedes quieren, esto es lo mismo que 2 partido raíz de 2. Y si uno lo limpia más todavía, esto me da raíz de 2 como resultado. Entonces este límite, ¿cuánto valía? Valía raíz de 2. Y así lo podemos aplicar directamente. Si se fijan, a diferencia del ejercicio interior, este salió de un puro L'Hopital, me dio el resultado al tiro, pero esa es un poco la potencia del teorema, ¿ya? Sin el teorema de L'Hopital, este ejercicio definitivamente no estábamos en condiciones de resolverlo, ¿sí? Y si se fijan, la garantía que tiene el teorema de L'Hopital es que es de fácil aplicación. Lo único que yo tengo que estar seguro es que tengo que estar seguro de que sé derivar bien lo de arriba, sé derivar bien lo de abajo, y de ahí para adelante me pongo a ver si el límite existe o no. ¿Se cachó este segundo ejercicio? Tercero ya. Alcanzamos a hacer 3 ejercicios tal como yo supuse que íbamos a alcanzar. ¿Se entendió bien? ¿Hay alguna duda, alguna consultita por acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Gracias, Antonia, Felipe, Juan, Raimundo, Kimberly. Recuerden que cualquier cosa me van preguntando nomás y lo vamos conversando, ¿ya? De todas maneras, la clase ya se nos está yendo. Cumplo con proyectar el ejercicio que yo quería que alcanzáramos a resolver, pero si se fijan, esto es bien echarle para adelante. A uno le pasan una función y la receta o las preguntas que nosotros vamos a hacer siempre van a ser las mismas. Calcule la derivada para encontrar los puntos críticos. Entonces, hagamos la express por acá. La derivada de f', o sea, la derivada de f, perdón, es derivada de x cubo, esto es 3x cuadrado, más la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos la derivada de x, que es 1, más la derivada de 1, que es 0. Ahí quedó la primera derivada. Entonces dice, úsela para determinar los puntos críticos. Los puntos críticos, recuerden ustedes que esto era donde esto valía 0. ¿Ya? Entonces ustedes van a encontrar las dos raíces que en este momento, si la memoria no me falla, son el menos 1 más 1, más 1, más 1, no, son el 1
1, 1, menos 1. No me acuerdo bien cuáles son, pero uno se encuentra en las dos raíces, esos son los puntos críticos. Y después para ver zonas de crecimiento o decrecimiento, lo que uno puede hacer es analizar la tablita como cuando hacíamos inecuaciones, ¿ya? Y ahí sale la primera parte del ejercicio. Después la segunda derivada, aprovechemos el vuelo y calculemos la segunda derivada entre todos y ahí los dejo partir. Yo sé que estoy pasado en el tiempo, pero prefiero que conversemos un poquito de esto. La segunda derivada sería volver a pescar esto y derivarlo una vez más. La derivada de 3x cuadrado es 6x, la derivada de 2x es 2 y después ya nada más sobrevive. Las zonas de concavidad o convexidad y los puntos de inflexión los identificamos de nuevo haciendo que esto valga 0. De aquí podemos identificar, por ejemplo, que el x igual menos 1/3 es un punto de inflexión y tenemos que ver si es que antes del menos 1/3 era cóncava o convexa y en el otro y después del otro extremo va a seguir con la otra con el otro comportamiento, ¿ya? Finalmente, la última pregunta dice, bosqueje un gráfico de F que resuma toda la información recopilada en las partes anteriores. Yo les propongo, dado que este ejercicio no lo alcanzamos a hacer, les voy a subir una pequeña... A ver, les pregunto qué es lo más fácil para ustedes. ¿Les sirve más que yo les suba esto resuelto en una hoja y que se las suba? ¿O les sirve más que yo grabe un video sobre cómo se hace y que les suba el video? Para mí me da exactamente lo mismo. ¿Qué prefieren ustedes? Que suba un video, profe. Video, profesor. Ya, voy a grabar un videito entonces de cómo se resuelve este ejercicio para que vean todo el gráfico y todo así bien encachado. ¿Les parece bien? Dicho eso, ningún problema. Detengo la filmación en estos momentos porque se nos